Y vamos a iniciar esta tarde justamente dando inicio con una lectura de este libro. Y tú que estás en casa, ya sea por la transmisión del Facebook o a través de Radio Nuevo Tiempo Trujillo en la frecuencia de los 96.9, toma tu Biblia en casa, allí donde estás, y vamos a abrirla. Mira lo que dice el libro de Éxodo, hablando de la historia de Moisés. ¿Recuerdas aquella hermosa historia? Cuando por decreto del faraón se comenzó a matar a todos los niños de 2 años. Y dentro de este momento desesperado, pues la mamá de Moisés colocó al bebé en una cesta, las aguas del Nilo le llevaron y fue Dios quien guió. Y una vez que fue encontrado, justamente este es el momento, la situación, las circunstancias en las que se menciona el texto que voy a compartir contigo. Pues la hija del faraón dijo a la niña: lleva a este niño, pues a la propia madre, como es Dios, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. El programa anterior hemos hablado de 2 cosas puntuales. Los hijos son herencia de Jehová y también son flechas en las manos del valiente. Y dependiendo de la forma como nosotros los educamos, se convertirán en hombres de bien o simplemente seres humanos que pasarán por el planeta Tierra, caminarán, y cuando ellos regresen al Seol, regresen al polvo de donde fueron tomados, nadie se dará cuenta, pues no dejarán ningún legado. Entonces, si quieres que tus hijos al crecer y al convertirse en seres humanos adultos, necesitas educarles con el fin de que cuando ellos crezcan en el entorno que les rodea, ya sea el hogar, la familia, el centro de estudio o el centro de labor, ellos puedan convertirse en seres humanos que se conviertan en bendición para las personas que puedan estar a su alrededor. Y de eso depende de la educación que tú y yo los estamos brindando día a día. Cuenta la historia de un padre que buscaba cualquier momento, cualquier situación y todos los elementos de la naturaleza, buscaba utilizarlos para brindarles ejemplo de vida a su hijo. Y todos los días buscaba enseñarle algo nuevo. Hasta que un día, padre e hijo se encontraban en un parque. Y cuando el padre vio algo inusual que se movía bajo una hoja, que justamente era un capullo de mariposa que apenas se comenzó a abrir, y era una pequeña mariposa que comenzó a aletear y a intentar soltarse del capullo. Entonces el padre inmediatamente razonó y dijo: este es un momento exacto y voy a utilizar a este pequeño animal para brindarle mensajes extraordinarios a mi hijo que nunca olvidará. Cuando tomó al pequeño de la mano y se acercaron justamente para ver este capullo y justamente la mariposa cómo aleteaba para intentar soltarse, el padre le dijo: mira, hijo mío, en la vida necesitamos vivir sirviendo, ayudando. Tomó una tijera que tenía en el bolsillo y cortó parte del capullo que aún retenía la mariposa para que pueda volar libremente. Cuando él cortó, la mariposa evidentemente cayó, pero no pudo volar, porque en el afán de liberarle, cortó parte de la ala y no pasó mucho tiempo y aquella mariposa murió. ¿Acaso no sucede lo mismo en nuestro hogar? En el afán de ayudarles a nuestros hijos, les estamos convirtiendo en seres humanos dependientes de los padres. Escuché a muchas madres decir: mientras yo esté viva, tú no vas a hacer nada, hija mía, tú dedícate a estudiar, no dañes tus manos, no dañes tus uñas. Para eso está mamá, para eso está papá. Nosotros somos los padres que mientras estemos vivos, nosotros haremos todo para que a ustedes no les falte nada. Pero ese tipo de educación hace que crezcan hijos dependientes de los padres.
Y hoy vamos a hablar de la dependencia y también de la independencia. Ambas cosas son muy favorables en la educación de nuestros hijos allí en el entorno, en casa. Cuando hablamos de independencia, estamos hablando de hijos a los padres. Los hijos necesitan crecer independientemente de los padres. Los hijos necesitan valerse por sí mismos, recordando, papás, que no siempre estaremos con ellos. Llegará el momento donde nos tocará partir porque forma parte del ciclo de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y si tú piensas que siempre vas a estar con tus hijos o piensas que mientras estás a su lado tú te encargas de hacer todo y cuando tú faltes ellos comenzarán a hacerlo, estás equivocado, equivocada. Porque si ese es el tipo de vida que les permite llegar, cuando tú faltes, no te van a tener como un bonito recuerdo. Al contrario, te van a maldecir por no haberlos entrenado adecuadamente, por no haberles enseñado a depender de sí mismos y de crecer independientemente de los padres. No siempre estaremos con ellos. Por eso la lección pasada, el programa pasado, hablábamos la casa, un lugar de entrenamiento, no un lugar de entretenimiento. ¿Qué estás haciendo con tus hijos mientras crecen? Los estás entrenando para que cuando llegue el momento abran las alas y vuelen lo más alto que puedan surcar las alturas y conquistar el cielo. ¿O simplemente los estás criando con entretenimientos día a día? Y cuando llegue el momento de volar, no lo querrán hacer. Y hay muchos padres que reniegan. Hay muchos padres que no saben qué hacer y cómo decir a sus hijos que es necesario, que tienen que partir ya. Y ellos no lo quieren hacer porque tienen miedo a enfrentar la vida solo, porque mientras estuvieron en casa, siempre estuvieron tras de mamá y tras de papá. Porque cuando el niño tenía problemas en la escuela, era mamá quien corría como gallina y decía, ¿quién se metió con mi pollo? Yo me encargaré, hijo mío, ten cuidado, tú colócate a un costado, yo voy a solucionar el problema. No, padres, necesitamos dejar a nuestros hijos que ellos también aprendan a solucionar sus pequeños problemas, que para ti es pequeño, pero para ellos por su edad son grandes. Y si solucionan aquellos problemas, eso los está preparando para la vida. Cuando un hijo cae al jugar, no corras desesperadamente para levantarle. He sido testigo ocular de muchos casos que el niño apenas cae, mamá corre o pega el grito y el niño llora, no por la caída y por cómo cayó, sino por el grito de la madre que le asustó. Si tus hijos caen al jugar y no se han herido, no corras para levantarlos, al contrario, anímalos a que ellos lo hagan con sus propias formas, con sus propios mecanismos, con sus propias fuerzas, porque eso es preparación para que no sufran cuando tú no estés. Helena Harmon de Huay, esta gran escritora que tiene muchos libros fabulosos, libros maravillosos que tu padre, que tu madre, ustedes padres necesitan consultar, necesitan leer, que será de mucha ayuda, que será de mucha bendición. Mira lo que dice ella. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño o la niña. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, deben aprender las primeras lecciones que han de guiarle a través de la vida. Lecciones de respeto, lecciones de obediencia, lecciones de reverencia y de dominio propio. Una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para razonar. Libro La Educación, página 287. Las primeras lecciones que le van a servir a lo largo de su vida somos nosotros los padres. Somos nosotros los principales responsables en las primeras lecciones que colocaremos en la mente de nuestros hijos y que les ayudará a identificar lo bueno y lo malo. Les ayudará a ser obedientes o simplemente desobedientes. Pues educar es un arte.
Es el arte que debemos de desarrollar los padres. Es el arte que debemos de desarrollar día a día, porque nadie se capacitó, nadie fue a la universidad, nadie puede decir soy magíster o soy licenciado o soy bachiller o tengo un doctorado como padre de familia. Todos estamos aprendiendo y aprendemos todos los días. Y no podemos dejar de aprender, seguimos aprendiendo. Y en la educación de nuestros hijos, así como estamos aprendiendo, necesitamos tener mucho cuidado con lo que estamos transmitiendo, recordando que ellos son y serán el vivo reflejo de cada ejemplo que nosotros los hemos brindado mientras ellos crecían. Cuando tú tienes a tus pequeños en casa, la primera lección es la obediencia. Pero también necesitas ayudarles a razonar, a pensar y a amarse a sí mismos. La doctora Nancy Van Pelt dice, el amor a sí mismo es el inicio de un romance eterno. ¿Te acuerdas el texto bíblico? Cuando Jesús dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu energía y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo pretendes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? Pero estamos hablando de un amor saludable, de un amor congruente, no fuera de lo normal. Y necesitamos enseñar a nuestros hijos a razonar y a pensar y a sembrar en su pequeña mentecita que ellos son únicos. Necesitamos contarles la gran historia que todos los animales fueron creados con solo el poder de la palabra de Dios. Pero cuando tuvo que formar a la raza humana, cuando tuvo que formar al ser humano, Dios utilizó sus propias manos. Eso hace que nosotros seamos únicos, porque al varón le creó de barro y a la mujer le creó de hueso. Se desarrolló una investigación en el África. Y estos investigadores atraparon muchas cebras y colocaron una cebra al lado de la otra, porque la investigación consistía en investigar si las rayas de las cebras son iguales la una de la otra. Y vaya qué fascinante. Aquella investigación concluyó que las cebras, aunque fueron creadas en masa con el poder de la palabra de Dios, ninguna cebra tiene una raya igual a la otra. Son rayas, todas las cebras son rayadas, pero cada raya es única. Cada cebra es única porque tiene rayas específicas y no hay una raya igual a la otra. Incluso las cebras, los animales que fueron creados en masa, no son iguales, cuanto menos nosotros los seres humanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y fuimos moldeados de manera individual por las propias manos del Creador. ¿Por qué existe bullying en las escuelas? Porque los padres no refuerzan el concepto de la autoaceptación en sus hijos. No colocan en la mente de sus hijos para que crezcan con la idea y con la seguridad que son únicos, que si por la forma de su rostro, por la forma de su cabello, por la tez de su piel, por el color de sus ojos, no existe otro ser humano como tú o como yo. No existe otro Pablo Iberico en el planeta Tierra que puede existir con el nombre sí, pero con mis cualidades, con mis características que me hace único, jamás. Mi esposa, que es mi fiel oyente y está aquí conectada también, en una de sus conferencias ella utilizó este ejemplo y que a mí me gustó. Cuando tú vas a una entidad a hacer algún tipo de documentación, ahora te piden tu huella digital. ¿Y por qué la huella digital? Porque no hay forma de falsificar la huella digital. Se puede falsificar el nombre, se puede falsificar la firma, pero nadie puede falsificar tu huella digital. Es la evidencia que no existe otro ser humano como tú, que puede que se llame como tú, que se apellide como tú, pero jamás tendrá tus propias características, tu propia forma de ser, jamás tendrá la forma como tú enfrentas y reaccionas frente a los problemas. Es más,
Dentro de 4, 5 o 6 hijos, que somos, gracias a Dios, del mismo Padre, crecemos en el mismo vientre. Si hemos crecido en el mismo vientre, somos del mismo Padre, hemos crecido en el mismo hogar, ni nosotros somos iguales, cuánto menos podrías compararte con otro ser humano. Coloca en la mente de tu hijo, de tu hija, para que no sufra de autoestima, para que no sufra de bullying. Y normalmente para los que tienen la cabeza más grande, para los que tienen la oreja más grande, para el que no logró desarrollar, de ellos se encargan los demás en hacer bullying. Que el chato, que el cabezón, que el orejón, que el narizón, que el flaco. Se toman de algunas características específicas del ser humano para mofarse, para burlarse. Pero si ese niño es consciente, si es cabezón, es narizón, o es orejón, o es chato, o es alto, o es flaco, no importa cómo sea, si él aprendió, reconoció que es único así como es, no aceptará y no permitirá que nadie se burle de él. Porque si un día a él, por primera vez en la escuela, le dicen cabezón, él gira la cabeza y dice, amigo, gracias por darte cuenta de la cualidad extraordinaria que Dios me ha dado a mí. Es cierto, soy cabezón. ¿Qué te parece si te invito un jugo? Vamos aquí al cafetín, porque tú has reconocido una cualidad mía. ¿Sabes cuándo existe bullying? Cuando alguien resalta una cualidad diferente de las demás y te pones a llorar y comienzas a querer agredirle y comienzas a insultarle pensando que así nos defendemos, no. Es simplemente aceptándonos. Si alguien te dice narizón, simplemente agradécele y dile, el Señor me hizo así. Y gracias a Dios que soy narizón, puedo inhalar más aire que tú. Por eso tengo mejores pulmones y tengo mejor carrera que tú. Claro. No existe un libro, hasta el momento he leído muchos libros, pero no he encontrado un libro donde diga específicamente las cualidades adecuadas o el tamaño de los órganos del cuerpo que es el ideal. Donde diga tantos centímetros debe tener la cabeza y tanto debe de pesar. El que es más grande o el que es más pequeño ya es deforme. No, cabeza es cabeza, nariz es nariz, orejas son orejas. Pero el bullying muchas veces comienza dentro de la misma casa, con las etiquetas sociales. Ten cuidado con las etiquetas que tú mismo, papá, mamá, colocas a tus hijos en casa y que a la larga eso se prolonga, se traslada a un centro educativo, a una escuela, a un colegio, hasta una universidad, y que muchas veces simplemente sonríe, pero él por dentro sufre por alguna característica diferente que tú resaltas de él. Jóvenes, señoritas, jamás se comparen con otras mujeres porque ustedes tienen algo único que Dios les ha dado y no tienen comparación con nadie. Aprendan a aceptarse. La autoaceptación es el inicio de una autoestima saludable y nosotros padres tenemos que enseñar tal cosa. Papás, necesitamos reafirmar en la mente de nuestros hijos, con nuestro vocabulario, con nuestra enseñanza, decirles constantemente que ellos son inteligentes. Prohibido en casa mencionar, como en mis tiempos en la escuela, que tenías malas notas, eres un burro, no sirves para la escuela, no sirves para el colegio, nunca te vas a graduar. Si alguien en su sano juicio te dijo tal cosa, ya estuvo enloqueciendo. Porque mira, años atrás, cuando las empresas grandes buscaban un profesional para selección de personal, ellos pedían que seleccionen a los jóvenes y señoritas que tengan un QI elevado, un coeficiente intelectual elevado, los mejores calificativos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Ellos eran contratados en primer lugar. Pero pasó el tiempo y si hoy revisas las grandes empresas, ya no colocan su atención en personas con coeficiente intelectual elevado, sino ellos ahora concentran su atención y buscan profesionales que tengan inteligencia emocional. ¿De qué me sirve hoy en día un profesional en mi empresa que haya tenido los mejores calificativos, que es bueno académicamente, pero en el tema de solución de conflictos es nulo? Me da más trabajo aún. Pues las grandes empresas ahora dicen no.
Si hablamos de inteligencia emocional, de conceptos, un matemático, ¿para qué? Si yo necesito contabilizar algo, agarro mi calculador. Es más, los celulares, las computadoras, en todos los lugares hay forma de sumar, de multiplicar, de dividir, de restar. Tenemos calculadoras. No quiero desmerecer, hay grandes matemáticos y eso es bueno, es saludable. Pero las grandes empresas hoy se concentran en personas con inteligencia emocional, y que para la ciencia la inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano de dominar sus emociones. Y pues hablando de este tema, no es un joven o una señorita inteligente porque tiene calificativos elevados en la escuela, en el colegio o en la universidad, porque tiene las mejores notas. Para la ciencia eso no es sinónimo de inteligencia. Para la ciencia eso es denominado habilidad académica. Tienes buenas notas, qué bueno, eres hábil académicamente, pero no necesariamente eres inteligente. Y si me permites hablar en mi experiencia, yo estudié en un colegio llamado Toribio Rodríguez de Mendoza. Muchos alumnos allí dentro. Nunca estuve entre los primeros alumnos con los más altos calificativos. No. Los mejores calificativos, los mejores alumnos, hoy en día los he encontrado. Muchos de ellos no llegaron a la universidad y tampoco abrazaron una carrera profesional. Tampoco quiero desmerecer y decir, no, entonces no hay que esforzarnos, esfuérzate. Y qué mejor si un joven tiene inteligencia emocional y a la vez tiene habilidad académica. Qué bueno, favorable. Pero nuestros hijos, más que inteligencia, más que desarrollar coeficiente intelectual, necesitan desarrollar inteligencia emocional. Necesitamos llevarle a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, que día a día busquen sabiduría, porque la sabiduría es ser felices teniendo o no teniendo dinero, en las pruebas o en las dificultades, en la tormenta y en la calma. Eso es inteligencia emocional para la ciencia, pero para la Biblia es sabiduría. Es tener sentido común para saber qué decisiones tomar en el momento correcto. Y si tus hijos no tienen buenos calificativos, no los desmerezcas diciendo que no son inteligentes, porque eso tiene que ver con habilidad académica y no con inteligencia. Todos somos inteligentes, pero no todos aprendemos de la misma manera. El problema grande en nuestro país y en algunos países es que bajo un solo concepto encierran a 30, 40 alumnos de un solo salón y quieren dar un solo examen, olvidando que cada quien es individual, que cada quien es único, que cada quien es irrepetible, que cada uno tiene formas diferentes de aprender. Y si tú no aprendes de esa forma, no es que eres burro, no es que eres falto de inteligencia, no, tranquilo. Tú tienes otra manera, tú tienes otras formas de aprender. Unos aprenden leyendo, otros aprenden mirando, otros aprenden escuchando, pero todos somos inteligentes porque somos la obra maestra del Creador, del mejor arquitecto, del gran alfarero, porque fuimos moldeados en sus propias manos. Todos somos inteligentes. Y yo quiero compartir en esta tarde algunos consejos, algunas sugerencias que te van a ser de mucha ayuda si lo quieres tomar en cuenta en la responsabilidad tan grande que Dios te ha colocado al darte hijos y al permitir que niños o niñas hayan llegado a tu hogar. No es fácil educar a los hijos. No es una responsabilidad sencilla, pero tampoco es imposible, porque Dios está dispuesto a brindarnos sabiduría todos los días si es que la necesitamos y acudimos a pedirle. Número 1, necesitamos tener en cuenta en el momento de la educación el enseñarles a nuestros hijos que nacimos para servir. Cuando hablamos del servicio, los hijos necesitan aprender para servir. Porque ¿cómo podría servir si no sé cómo y qué hacer? Papás y mamás necesitan enseñar a tus hijos, sea varón o mujer, sea sexo femenino o sexo masculino, los quehaceres del hogar. Recuerda que machismo se escribe con M de mamá. Mamá muchas veces promueve el machismo dentro del hogar y papá la fortalece.
Nuestros hijos necesitan aprender a ordenar la casa. Nuestros hijos necesitan aprender a lavar los platos, a juntar los juguetes, a arreglar los objetos que no están en su lugar. Mamá, ¿tú eres la reina o eres la esclava? Porque muchas madres no son reinas de sus hogares, son las esclavas, porque son las que se encargan de lavar, son las que se encargan de cocinar, son las que se encargan de planchar, son las que se encargan de trapear, y los hijos benditos frente a un televisor, frente a un videojuego, y muchas veces papá juntamente con los hijos frente a un televisor mientras mamá continúa con los quehaceres del hogar. Cuando hacemos cosas en el hogar como lavar, planchar, trapear, cocinar, no estamos hablando de ayuda. Mamá, yo quiero hacerte recordar, enseñarte, no, yo sé que lo sabes. Cuando tú vas a pedir a un hijo o a tu esposo a hacer algo dentro de la casa, tú no tienes que decirle ayúdame, porque no te están ayudando a limpiar la casa. No te están ayudando a lavar la ropa, no te están ayudando a lavar los platos, porque forma parte de la responsabilidad de cada uno de los integrantes que viven dentro de ese hogar. El esposo no puede decir voy a ayudarte a limpiar, no, porque él también ensucia. Los hijos no pueden decir voy a ayudarte a lavar los platos, porque fueron ellos también los que ensuciaron los platos. Yo no voy a decir voy a ayudarte, voy a decir voy a colaborar con la responsabilidad que también es mía por ser esposo. Y no es la única responsable de los quehaceres del hogar, la esposa. Mientras puedes, esposo, apoya, no ayudas, apoyas, colaboras, contribuyes, porque también forma parte de tus responsabilidades. Y tus hijos, si ven eso, ellos también lo harán. Porque si tu mamá no permites que tus hijos aprendan los quehaceres del hogar, a tu hija no le enseñas a cocinar, a tu hijo no le enseñas a cocinar, y tú como madre quieres hacerlo todo, ellos un día van a estar solos y un día tú le vas a faltar. ¿Y qué va a ser de ellos cuando no estés? ¿Qué va a ser de ellos cuando no haya plata que pagarle la mejor comida en un restaurante y ellos tengan que comerse, que cocinarse para poder alimentarse, que tengan que lavar sus propias ropas, que tienen que limpiar sus propios cuartos? Necesitamos entrenarlos y no simplemente entretenerlos. Entretener es mucho más fácil. Es más fácil para mamá cocinar prendiendo el televisor y colocando un video que entretenga a sus hijos. ¿Por qué no dedicas un poquito más de tiempo? Es posible que el almuerzo dure o demore su preparación un poquito más. Si es que tienes a tu hija y le vas diciendo esto se hace así, esto se hace de esta manera, esto se pela de esta manera, las papas, las cebollas, esto se pica de esta manera, el arroz se hace de esta manera, se agrega tanto de agua, tanto de ajo y tanto de arroz para tantas personas. Son detalles que serán de gran importancia en tus hijos cuando tú no estés. Enseñarles a servir. Mira lo que dice este texto maravilloso, el libro de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si el Dios hecho hombre sirvió a los demás, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Me encanta esta reflexión y te quiero compartir. Los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen sus fragancias para sí mismas. Y me hace recordar la gran frase de esta gran mujer, la Madre Teresa de Calcuta. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Si el maestro de los maestros, el Dios hecho hombre, llegó a esta tierra y vivió para servir a los demás, nosotros también estamos en esta tierra, mientras podemos para aprender muchas cosas. Y cuando llegue el momento de servir, lo hagamos sin esperar nada a cambio. Segundo consejo o sugerencia que quiero compartir contigo esta tarde. Enseñar a nuestros hijos en una edad adecuada sobre el tema de la sexualidad. No permitas que sea la escuela, el internet o el periódico
los que enseñen sobre este tema a los hijos. Porque es posible cuando ellos hayan crecido y papá diga, este es el momento de enseñarles, de hablarles de este tema, y cuando llames a tu hijo y le digas, Jorge, ven, quiero hablar sobre sexualidad contigo, el hijo posiblemente conteste, pregunta papá, ¿qué quieres aprender? Y si los hijos lo aprendieron solos, lo aprenden de mala manera. Pero si tú eres padre, necesitas dedicar tiempo también para educar a tus hijos en este tema de la sexualidad. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que no son la última Coca-Cola del desierto. Necesitamos concientizarlos que no son los únicos seres humanos que habitan sobre el planeta. De lo contrario, ellos van a crecer con egoísmo en su corazón. Y cuando hay egoísmo en el corazón de una persona, habrá infelicidad, por supuesto. Ellos deben aprender a compartir sus juguetes desde muy pequeños. En una oportunidad fui testigo ocular de una tía. Cuando se enteró que los primos de sus hijos venían a visitar a casa, ella simplemente dijo, hijos, guarden todos sus juguetes y echen llave, porque vienen sus primos y si ellos llegan, malograrán y romperán todo. Palabras como estas, que aparentemente son favorables, porque supuestamente están cuidando, pero estás ayudando a que tus hijos crezcan egoístas, mezquinos. De lo contrario, ¿por qué no decirle, hijo, saca todos los juguetes que tengas? Vienen tus primos y jueguen. Si algo se rompe, en fin, los juguetes tienen que romperse, son temporales. Compraremos nuevo. Mientras les enseñas a tus hijos desde muy pequeño esos juguetes que tanto quieren, que tanto aman, les enseñas a desprenderse para compartir con los demás, para jugar con los demás. Les estás dando grandes lecciones de vida que jamás lo olvidarán. El problema central de la mente, esto habla este gran escritor Walter Rizzo. Tiene muchos libros, mira lo que él dice. El problema central de la mente humana es el egoísmo, ese afán de acaparar más de lo que podríamos necesitar. La pandemia en la que hemos vivido fue oportunidad para que muchas personas puedan acaparar grandes riquezas a espaldas de aquellos seres humanos que se quedaron sin trabajo y que están sufriendo grandes necesidades en su hogar. El egoísmo no permite ver las necesidades de los demás. Lo único que piensa es enriquecerse y la famosa frase, mientras más tienes, más quieres. A nuestros hijos necesitamos enseñarles sobre la cortesía. Necesitamos enseñarles a hablar o a conocer la palabra y a utilizar con frecuencia gracias. Aprender a agradecer es una gran enseñanza para nuestros hijos. Si yo le brindo algo al niño, él tiene que decir gracias. Si se levanta después del desayuno, tiene que decir gracias. Si se levanta después del almuerzo, tiene que decir gracias. El decir gracias no cuesta, pero ayuda mucho. La famosa palabra o frase, por favor pásame tal cosa, por favor tráeme, por favor ayúdame. Palabras como estas son palabras de cortesía. O decir, lo siento, me equivoqué. O saludar cuando tú llegas a una casa. Hoy en día he visto con mucha frecuencia y a veces me apena de encontrarme con niños que no saludan. Que nosotros como adultos tenemos que darles la iniciativa. Pero tú que eres papá, mamá, enseña a tus pequeños, recuérdales que la cortesía, la educación se ve en un simple saludo, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches. Enseña a tus hijos a saludar. No le va a desmerecer, no le va a quitar nada, no se va a hacer más pobre, no se va a morir. De lo contrario, cuando ves a un niño saludar, uno como padre o como adulto simplemente dice, qué buenos padres tiene ese niño, le están enseñando modales. Un buenos días, un buenas noches, un permiso, voy a pasar. Qué fácil es decir permiso. Y si lo dices, va a ayudar en la comunicación, en la convivencia del hogar, en el trabajo o ya sea en el estudio. El vocabulario que ellos necesitan aprender de pequeños depende de ti, papá y mamá.
El niño aprenderá cortesía a través del ejemplo de ustedes o de nosotros como padres. La vez pasada hablábamos sobre el área cerebral que utilizamos con frecuencia todos los días, más que todas las áreas, el giro del cíngulo. Y en el giro del cíngulo abunda una neurona llamadas las neuronas espejo. Las neuronas espejo tienen que ver con la imitación que hacen los hijos de los padres. Y decíamos que los hijos más aprenden de lo que escuchan, de lo que ven que de lo que escuchan. Ellos más van a repetir en el futuro de las cosas que tú hiciste delante de ellos. Si quieres que ellos aprendan a saludar, no es sencillamente decirles tienen que saludar, es demostrarles con el ejemplo que cuando estamos con ellos y encontramos a un amigo, simplemente un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, un permiso, un muchas gracias, un por favor, con el ejemplo. Nuestros hijos aprenden más rápido y se les queda grabado de lo que ellos ven que de lo que ellos escuchan. Enseñarles a practicar el diálogo sano. El momento de la comida es un momento familiar y deberíamos dedicar ese tiempo, ese espacio para conversar con ellos, preguntar a tus hijos, a tu hija, a tu hijo que llega de la escuela o ahora que no han ido a la escuela, que estuvieron tras de una pantalla, preguntarle cómo te fue, qué tal ese curso, qué tal ese profesor. Entablar el diálogo ayudará. Enseñarles el respeto y las diferencias a los mayores. Los niños deben aprender en el hogar a respetar a las personas mayores, a los profesores, personas de otra cultura, raza o religión y sobre todas las cosas a amar a Dios. Una enseñanza antigua que cuando estás en un bus y tú estás sentado y llega una persona mayor, no necesariamente discapacitada, una persona mayor a ti, cederle el asiento forma parte de la educación. Pero vi muchos de ellos cuando estudiaba en la ciudad de Lima y me tocaba viajar, que estos jóvenes se sentaban y para no dar asiento a nadie, se me hacían los dormidos. Tremendo. Pero ver a un niño, a un jovencito, ponerse de pie y decir, señora, señor, tome asiento, porque tú eres joven y tienes más fuerzas, tienes más energía que las personas que ya están envejeciendo, dice mucho de ti y del hogar en el que creciste y de la educación que tus padres te brindaron. Enseñar la caridad. No solo compartir un momento los juguetes con un amigo, sino, papás, enseñarle a tus hijos a desprenderse de lo que ellos más quieren. Del juguete favorito, decirle, hijo, tú tienes muchos, pero este fin de semana vamos a visitar tal familia que ellos no tienen la posibilidad que nosotros tenemos, no tienen la condición económica que nosotros tenemos, pero quiero que vayas y este juguete favorito, no el que está malogrado, el que se pegó con tris, este que está bueno, vamos a ir y eres tú quien vas a compartir con este niño. Y llega una fecha importantísima, Navidad. Y hay una frase que nunca olvido, más amor en Navidad. ¿Por qué no utilizas este evento para que tus hijos aprendan a compartir? Juguetes de casa, ropa buena, pero que ustedes ya no usan. O simplemente un panetón o una taza de chocolate o algo que tú puedas tener en casa. Salgan con tus hijos y repartan y permite que tus hijos repartan. No es que yo ya colaboré a una ONG para que ellos lo hagan. Esa experiencia de que lo vivan de manera personal son las mejores lecciones aprendidas en la vida de nuestros hijos. Cuando tu hijo comparte un pan, cuando tu hijo comparte una bolsa de frutas, cuando tu hijo comparte su juguete, regala a un niño, el rostro del niño, el momento de recibir el juguete o el objeto o la comida que tu hijo le brinda, ese rostro jamás se borrará de la mente de tus hijos. Enseñarles a compartir es educarles, criarles para que cuando crezcan también compartan contigo. Si tú les pides que priven sus juguetes de compartir con los demás, un día cuando crezcan su economía lo van a reservar solo para ellos y no lo compartirán ni siquiera con sus propios padres. Ten cuidado de lo que estás sembrando. Enseñar sobre el uso del dinero. Enseñarles a trabajar y a ganarse con esfuerzo. Es bueno muchas veces criarles con un poco de hambre y un poco de frío, porque mientras más les damos las cosas con facilidad,
Ellos no están creciendo con una educación saludable. La lección más bonita es enseñarles a valorar el dinero, a valorar lo poco o lo mucho que les damos. Y hay que enseñarles a trabajar, porque trabajar es un hábito que lo tenemos que aprender desde pequeños. Enseñarles el dominio propio, enseñarles los límites. Cuando los hijos crecen sin límites, no respetan a nadie y pisotean a quien sea por conseguir alcanzar un sueño, hacer realidad un objetivo o llegar a una meta. Cada lección que nosotros le brindamos mientras ellos crecen, les servirá cuando estén adultos y te recordarán con cariño, porque habrás entregado jóvenes de bien a tu país, a tu nación, a tu ciudad. Hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros como padres. No es simplemente alegrarnos y regocijarnos. Qué lindo, tenemos 2 hijos. Tenemos 3 o 4 hijos. Mientras más hijos tengas, hay mayor responsabilidad en la educación que día a día les brindamos. Pero jamás olvides, la enseñanza que tú les brindas hoy es lo que ellos lo realizarán cuando sean adultos, y lo que hoy tú estás sembrando, mañana lo vas a cosechar, con lágrimas o con alegría. Qué emocionante poder utilizar la palabra de Dios, mensajes extraordinarios para cada día ser buenos padres, hacer una buena siembra y por ende tener una buena cosecha.